Artiga. El día de hoy voy a hablar sobre el papel de las ciencias de la información en el contexto actual. Inicialmente daré como una definición de algunos conceptos, hablando sobre qué es profesionalización, qué es ciencia de la información, cómo se veía, cómo era la información en la antigüedad, y en ese momento daría mi opinión sobre las ciencias de la información, como las veo yo en la actualidad. Bueno, inicialmente cuando uno habla de profesión, de un profesional, uno hace referencia al hecho de ejercer un empleo. Ese se ejerce por unos conocimientos que previamente se adquirieron en la academia y que permitirían al profesional tomar decisiones para la ejecución de sus labores. Nosotros también sabemos que las instituciones de educación superior juegan un papel sumamente importante en todo lo relacionado con la formación de los estudiantes, no solamente a nivel de disciplina, sino también a nivel adicional, ya también como persona. Entonces, inicialmente sabemos que los profesionales de todas las carreras profesionales, sin importar cuál sea su especialidad, deben ser profesionales o estudiantes que se conviertan en ciudadanos de bien, que estén bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar a estas y asumir responsabilidades sociales. Bueno, pienso que especialmente un profesional en ciencias de la información debe tener estos valores. Nosotros, como tenemos la información, digo la tenemos porque somos los que la administramos, independientemente de las unidades de información en las que trabajemos, nosotros debemos manejar la información que tenemos a nuestro cargo, adicionalmente a la información que tenemos a nuestro cargo, de la información en general. Debemos ser personas críticas y capaces de analizar los problemas de la sociedad. No basta con ser crítico y decir me siento inconforme con determinada situación y ya, eso es todo lo que hago, sino si me siento inconforme con determinada situación, pero yo propongo esta solución al problema o a la situación y aplicarlas y asumir unas responsabilidades sociales, que es lo más importante, ¿no? Nosotros tenemos también como tenemos la información, tenemos una gran responsabilidad con la sociedad como tal. Un profesional de ciencias de la información se encarga de, esta es una de las definiciones que dio un intelectual inicialmente, que pues ya voy a entrar a debatir en el momento de discutir apenas termine de dar la definición. Él dice que las organizaciones de información dice que un profesional de ciencias de la información se encarga de organizaciones de información, instituciones públicas o privadas para el dominio de la información registrada y su transmisión por medio de las tecnologías para la búsqueda y recuperación de la información a través de la comunicación, contribuyendo a la satisfacción de las necesidades informacionales de o de los individuos. Muchos intelectuales mencionan, sin generalizar, que todos, pero no, muchos mencionan las ciencias de la información como recuperación de información. Las ciencias de la información no solamente son recuperación de información, nosotros también tenemos, independientemente de la unidad en la que trabajemos, nosotros tenemos determinados valores, determinadas actividades a desarrollar. Entonces, nos encargamos de la creación, si es un archivo o
si es un centro de datos, bueno, dependiendo de la unidad, cumpliremos ese paso o no lo haremos. Entonces, creación de información, nos encargamos de su conservación, de su divulgación y pues posteriormente de su destrucción. Bueno, hablamos también de que es importante recordar en la historia quiénes eran los que tenían el acceso a la información, quiénes leían, y cómo era el proceso como tal. Era la gente que tenía recursos económicos, eran los que estudiaban, las personas de la alta sociedad. Normalmente las personas pues en este caso, digamos, y trayéndolo, digamos que al presente para hacer una contextualización, digamos que son personas de estrato 1 y 2, por ejemplo. Son personas que no tienen acceso a la educación. Entonces, tiempo atrás pasaba exactamente lo mismo. Personas que no contaban con recursos económicos pues no podían tener acceso a la educación. Entonces, surgen los burgueses progresistas y ellos comienzan a pensar que qué harían o qué deberían hacer para comenzar a cambiar pues esa realidad que había en la época. Y ellos comenzaron a pensar que una de las razones por las que la gente de estratos bajos se rebelaba era porque no tenían acceso a la misma información que ellos, pues que en ese momento no la definieron de esa misma manera como la definieron que no tenían las mismas facilidades que ellos. Entonces, ellos empezaron a implementar unas políticas donde las personas de escasos recursos también tienen los mismos elementos, por así decirlo, para ir cambiando su calidad de vida e ir subiendo en los diferentes niveles sociales o económicos, con unos conocimientos que se iban adquiriendo por el acceso que se les iba dando o las facilidades que se les iban dando en el proceso de poder adquirir información. Entonces también se cambió por este aspecto que ya iba ligado a la religión y que decía que si una persona nacía pobre, moría pobre, porque pues era la voluntad de Dios. Que en ese caso ya se cambió, se cortó esa percepción y entonces se da paso a un nuevo pensamiento donde la razón se antepone a la religión. Hablamos de que las ciencias de la información han tenido un gran crecimiento a nivel histórico, porque han jugado un papel sumamente importante a nivel económico, político, social y religioso. ¿Cómo veo las ciencias de la información hoy? Hoy yo siento que las ciencias de la información están teniendo un gran avance, porque tanto en el campo científico como tecnológico, y eso comenzó a partir de la Segunda Guerra Mundial, como lo vimos en una de las lecturas que estuvimos manejando ahorita en esta segunda unidad. Bueno, nosotros ya con el acceso a la computadora, acceso a la información, acceso a la red y el poder acceder a información desde la red nos permite crear nuevas herramientas y nos ha permitido crear nuevas herramientas donde la información es cada vez más cercana a más personas. Entonces la información está en crecimiento. Una de las razones por las que también la ciencia de la información ha crecido tanto es por su participación en el campo político y económico. A nivel político, a nivel bélico, ha jugado un papel sumamente importante porque se ha aumentado la producción de información. No siempre la información ha sido
fielmente copiada de la realidad. Y bueno, pues cada información está modificada, la verdad modificada dependiendo del punto de vista y dependiendo de la postura de las personas. Pero, yo pensaría que en este momento las ciencias de la información en el siglo XXI está teniendo un crecimiento importante.